minutos en el territorio continental ecuatoriano, en medio de la carrera contra el tiempo, porque si se quiere que la reforma al Código de la Democracia, la reforma político-electoral, entre en vigencia en el 2021, elecciones presidenciales, simplemente tiene que debatirse y aprobarse hasta antes del 20 de noviembre, como se ha establecido esa fecha. Pero desde afuera se puede ver falta de decisión, falta de voluntad para emprender en una reforma mínima por lo menos, pero que toque temas fundamentales como el financiamiento de la campaña electoral, cuando se ha denunciado la posibilidad de dineros calientes, incluso del narcotráfico en las campañas. Un mal ejemplo es el caso Sobornos 2012-2016 que investiga la Fiscalía General. Para hablar de estos temas está con nosotros el analista político, el sociólogo, hoy vocal del Consejo Nacional Electoral, doctor Luis Verdesoto, con amplia experiencia en estos temas. Bienvenido al doctor Verdesoto. Gonzalo Ruiz Álvarez, muy buen día. Hola Miguel, un saludo cordial a la amable audiencia. Una reflexión simplemente para ponerla sobre la mesa. Se ha hablado hace mucho tiempo que buena parte de los problemas de la vigencia y expresión plena de la voluntad popular a través del voto está en una especie de cuello de botella o de normas prescritas que han dirigido, orientado hacia tales o cuales modos de pensar la estructura, por ejemplo, del voto, del financiamiento de las campañas, de las asignaciones de escaños. Y si se ha visto que esa ha podido ser una de las enfermedades del sistema democrático, es curioso que ahora, cuando la voluntad política está en manos de quienes tienen potestad para cambiarlo, para mejorarlo, para hacer algunas reformas, aun cuando sea los legisladores, no se lo haga. Hay quienes piensan, hay un bloqueo, no lo van a hacer, o lo harán a medias, o lo harán mal, o esperan algún resquicio. Y otras personas y analistas serios piensan que están defendiendo sus propios intereses en función de las elecciones de las presidenciales, las próximas de 2021. Cada uno será que piensa que va a ganar de todos los partidos que están representados en la Asamblea Nacional. Cada uno piensa que con el actual método se beneficia o con un cambio se podría perjudicar. Mi opinión, sacrificar a intereses personales o mezquinos la posibilidad cierta que tenemos de mejorar la calidad del sistema, de la norma, para que la gente exprese su voto y ese voto sea claramente representado en las urnas, no se debiera rifar, así como así. Vamos a ver, está en manos de los legisladores. Pero bueno, una de las personas que ha propuesto estudios, ha presentado documentos, ha estado en reformas o llevando hacia la Asamblea Nacional reformas sobre esta materia, es el doctor Luis Verdesoto. Vamos a conversar con él a ver qué pulso le está midiendo a este enfermo que parece ser la Asamblea Nacional en esta y otras materias. Ya vienen otras normas que tiene que afrontar la Asamblea y no sé, me da la impresión de que le voltean la cara al Código de la Democracia. Bienvenido, doctor Luis Verdesoto. Bueno, la lucha no termina. Quisiera citar, Gonzalo, tú lo conoces también, a un reconocido jurista y político octogenario que vive en Manabí, el doctor René de la Torre Alcíbar, que él decía, hay que dar la pelea hasta media hora después de muerto. ¿Qué piensa Luis Verdesoto? Me cae estupendo por mi situación personal este rato. Bien, no, gracias, enormes gracias, porque con ustedes se puede dialogar las múltiples partes hemos dialogado varias veces sobre los temas técnicos de la reforma. Creo que vale la pena ahora dialogar los aspectos políticos que están contenidos en esa reforma y por qué hay interés de los partidos de posicionarse frente a esto. Lo primero que hay que reconocer es de que la política de intereses ha copado al Ecuador, ¿no es verdad? Estamos en una enorme confrontación de intereses antes que de confrontación de visiones, diría yo. Y esto, pues, ciertamente es un dato de la política y tenemos que proceder en base a eso, ¿no es cierto? Hay conjuntos de intereses y hay que convencer a los protagonistas de esos intereses sobre sus intereses.
Los intereses siempre han existido en política. Así ¿Hoy es. son más notorios, saltan más a la vista? Yo creo que sí. ¿O se definen mejor? Yo creo que sí, porque el rato en el cual se plantea la reforma electoral, aparecen dos partidos grandes que dicen, no, yo no quiero saber nada de reforma. Y claro, cuando dicen no quiero saber nada de reforma, lo que están diciendo es de que se trabaje con el aparato institucional previo, ¿no es verdad? Y fundamentalmente están exponiendo por debajo lo que es la visión del sistema político que quieren. Cuando dos partidos grandes te dicen yo no quiero nada de reforma y quiero que se mantenga distritos pequeños y quiero que además se mantenga voto fraccionado y quiero que además se mantenga la fórmula DONT, lo que te están diciendo es, vean señores, yo quiero un sistema bipartidario en el Ecuador. ¿O lo que está nos puede beneficiar? ¿Podemos interpretar así? Es decir, ¿O es muy simple esta interpretación? Yo te diría que la estrategia que puede estarse manejando es pensar que en el mediano plazo Ecuador debe ser un sistema binario, ¿no es cierto? ¿Cómo fue el interés cuando aceptamos a la democracia? Recuerden ustedes que nuestro espejo era Venezuela. Y pensar en un sistema de competencia entre adecos y copellanos. Acá me da la impresión que estos dos partidos grandes están buscando algo parecido. Hay que identificarlos, socialcristianos sí creo. No, yo creo que socialcristianos, ¿no? Y Revolución Ciudadana. Si ustedes ven, Revolución Ciudadana se especializa en las diversas entrevistas de prensa de sus líderes más significativos o con mejor calidad intelectual, en reclamarle, por ejemplo, a los socialcristianos de por qué esto no se resolvió antes en el Consejo Nacional Electoral, en lugar de que pasara al Consejo, en vez de que pasara a la Asamblea. Dicen, ustedes han hecho malas cosas, porque ese es el interés nuestro, digo, es la lectura, es el relato de abajo. ¿Por qué hicieron malas cosas y ahora tenemos que resolverlo de cara al país, cuando era más fácil de que ustedes voten en el Consejo Nacional Electoral, corten estos temas que son los urticantes para nosotros y nos quedamos con un sistema bipartidario? Yo creo que, vamos, para mí el tema no es el sistema bipartidario en sí mismo. El tema es de que tenemos un mandato constitucional que es un acuerdo de los ecuatorianos, cuya norma básica dice las elecciones serán proporcionales y serán de un voto único, ¿no es cierto? Cuando dicen proporcionales, los malos lectores de intereses quieren leer porcentajes, ¿no es cierto? Cuando lo que dice el sistema proporcional, lo que es, en términos políticos, lo que es una proporción de mayorías y de minorías, por eso se hace fórmulas. Si no, habría que hacer simplemente una raíz el sistema proporcional en la técnica y en la escuela electoral significa que hay una proporción de mayorías y minorías en que los países definen, si quieren ser proporcionales, definen cuál es la proporción de lo uno y de lo otro. Y hay ese equilibrio ideal, por ejemplo, que quien gane las elecciones tenga posibilidades de gobernar, pero quien tenga una minoría tenga una representatividad y una voz. Entonces es un poco, parece lo ideal, ¿no? ¿Es viable? Yo creo que sí. ¿Hacer un sistema parecido a eso? Yo creo que sí. Para que no arrase, por ejemplo, gana una sola fuerza, chao todos los demás. Eso yo creo que no es una sola fuerza, aquí la idea es que ganen dos y que polaricen. Bueno, y que ganen dos o hasta cuatro, digamos, como esto está pasando o cinco, no sé, en España, ¿no? Si fuera cinco fuera ideal. Creo que justamente ese es el dilema, ¿no es cierto? De que se trata de tener un sistema exclusivamente bipartidario que excluya al resto de partidos, a esta cola de 8 o 10 partidos que tiene Ecuador, que son partidos chicos. Ojo, aquí hay que diferenciar también de que estos partidos no son los responsables de la atomización de los 290, 280. Son partidos que surgieron en diversas, llamémoslo, intersticios históricos de nuestro país. Y a cada uno responde a una fórmula. A un momento. Y esto no hay que matarlo por la vía de la ley, hay que matarlo por la vía de la historia. Es la historia la que se encarga de decir qué partidos tienen vigencia y qué partidos no. Bueno, yo pienso que finalmente el ciudadano en las urnas es el que se debe encargar de eso, pero a través de un filtro bien pensado, consensuado, donde un partido que sea tan pequeño que no represente a casi nada, con por supuesto, el respeto a las diferencias de opiniones, tenga un espacio limitado, si se quiere, de poder. Pero a veces sí, esta proliferación, que ya llegamos a la exageración de 276 movimientos, creo, en la última elección, lo que hace es generar primero una pésima imagen del conjunto de la democracia y luego frenar la posibilidad de que los gobiernos seccionales o nacional, incluso en un momento determinado, gobiernen con nitidez. Porque la gobernabilidad también es otro tema necesario. La gobernabilidad puedes hacerla de dos tipos. Una gobernabilidad basada en dos partidos grandes con exclusión del resto.
tú y yo gobernamos, tú y yo nos enfrentamos en el... Es una visión muy pequeña de los parlamentos. Cuando eso ocurre en los sistemas presidenciales, el bloqueo es automático al presidente de la República. Porque el uno es dueño del Parlamento, el otro es dueño del presidente ejecutivo, y se produce un bloqueo automático. Es necesario que esos partidos, yo no estoy atacando, sino estoy exponiendo temas técnicos que son. Si tú tienes, ¿no es cierto?, un diseño de gobernabilidad, pues un diseño de gobernabilidad en que actúen mayorías y minorías, gobierno y oposición. La oposición debe estar formada por una suelda de un conjunto, una coalición de muchas minorías, ¿no es cierto? Y esto es lo que en este momento está en discusión. Esto es lo que se discute, ¿no es cierto?, en la reforma electoral, cuando hablamos de circunscripciones, etcétera, y es lo que se va a discutir en el Consejo Electoral en los siguientes días. Pero quiero terminar un poco este tema para que veamos en dónde nos estamos enmascarados, ¿no es cierto? El sistema proporcional de mayorías y minorías solamente es posible en circunscripciones de más de 6 y más autoridades que se eligen. Solamente ahí es posible. No es posible en ningún otro lado. Consiguientemente, hay que reconstituir las circunscripciones para que tengan más de 6 y pueda tener un sistema de mayorías y minorías, como lo manda la Constitución. En este rato lo que tenemos es un sistema de mayorías solapadas. ¿Por qué? Porque no se dijo nada, pero se bajó el tamaño de las circunscripciones a menos de 6, si ustedes se dan cuenta. Además, en la misma Constitución, esa misma Constitución generó una barbaridad, que es que cada nivel de gobierno pueda tener un nivel de representación. Partidos parroquiales, movimientos cantonales, eso no existe en el mundo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hicieron? Lograron, al fin, que dejarle como una mera nominalidad al sistema proporcional de mayorías y minorías, y lo que hicieron en la práctica es un sistema de mayorías. ¿Por qué? Porque todas las circunscripciones son menores a 6, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque solamente hay funcionamiento de mayorías y minorías en la selección de diputados nacionales. ¿Por qué? Porque lograron que haya infinidad enorme de pequeños partidos que hace imposible que haya una real representación. Esto es lo que está en juego. Debemos, los ecuatorianos, tomar las cosas con las manos y decir efectivamente, ustedes partidos grandes y ustedes partidos intermedios, son partidos intermedios realmente, esos 10 partidos que están allí, ¿no es cierto? Definan qué nivel de gobierno quieren. ¿Quieren un nivel de gobierno de mayorías que los excluya a ustedes de entrada? ¿O quieren un nivel que los vaya incluyendo y sea la realidad la que va depurando? Y que tengamos, ¿no es cierto?, un diálogo para ver qué tipo de gobernabilidad queremos a futuro. Doctor Luis Verde Soto, la mirada está en la Asamblea Nacional. Usted ha señalado claramente que hay 2 partidos grandes que se oponen, Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana. Sin embargo, ellos no hacen mayoría. ¿Pero lo qué? ¿Qué pasa con el resto? Ecuador tiene un sistema de gestión del Parlamento que es el sistema de bloqueos, es objeto de estudios internacionales por todo lado. Ecuador es un país en el que el bloqueo parlamentario es de los más desarrollados que existe. O sea, la capacidad que tiene el Parlamento de bloquear es muy grande, no de construir, de bloquear. Y eso no es un problema de maldad, es un problema de mal diseño, ¿no es cierto? Entonces yo creo que este rato hay que sentarse con los partidos grandes, intermedios, y bueno, dialoguen ustedes a dónde quieren llegar. Yo no me juego la vida porque el sistema no sea mayoritario, pero cambiemos la Constitución entonces. Y eso implica cambiar un diseño. Para hacer lo que dice la Constitución. Ahora, a mí me da la impresión de que puede haber esta tendencia de partidos grandes o a conformar un bipartidismo o acentuar lo que sé yo, pero también otros grupos que tienen una representación de poder también estudian con un cálculo parecido al de aquellos partidos grandes, qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones y cuáles son mis intereses concretos frente a lo que pueda arrojarse de una reforma al Código de la Democracia. Y claro, con el cálculo no se puede. Y ya no estoy hablando de los grandes, estoy hablando de los, tal vez los segundos grandes y los intermedios también. Entonces, me consta algún caso que yo he preguntado recientemente a alguien. Vamos a hablar de ellos, hablemos de ellos, ¿no es cierto? Uh-huh. Con el sistema de mayoría, el sistema mayoritario solapado que tenemos en Ecuador, ¿no es cierto?, donde la Constitución te dice que es proporcional y la práctica es totalmente mayoritaria, ¿qué es lo que ha ocurrido? Los partidos chicos se refugian todos en las provincias donde son fuertes. Claro. Cada partido van solamente allá y no juegan el rol de entrar a las provincias grandes, porque ciertamente con el sistema actual no entran ni en Pichincha, ni en Guayas, ni en Azuay. Entonces se quedan metidos en las provincias pequeñas. Esa es la práctica electoral de los últimos años, ¿no es cierto? Y a algunos les resulta cómodo. Pero podemos decir, por ejemplo, poner este ejemplo, que el método de Hunt, para esa división en esas pequeñas o medianas circunscripciones,
les beneficia también parcialmente a partidos más pequeños, que no sean necesariamente las fuerzas más grandes. Qué bien que toques esto, porque es algo que yo me niego a decirlo en público y ahora que nadie nos escucha lo voy a decir. Los métodos son secundarios. Las circunscripciones son las centrales. Muy sencillo. Si tú tienes 24 diputados en Guayas y divides 100 para 24, con el 4% tienes acceso ya a una curul. Y puede entrar un partido pequeño, que sí llega a tener 418, 435, 4 no sé cuánto, ¿no es cierto? En Guayas, yo digo cualquier provincia, ¿no es cierto? A él le puede beneficiar, ¿a quiénes le beneficia el sistema DONT? Beneficia siempre a las mayorías mayores. Eso sí, pero tampoco les excluye enteramente a estos. Puede pasar que en una provincia pequeña haya un empate de chicos. Y en el empate de chicos el DONT favorece a uno al que quedó primero, a los 2 primeros, 3 primeros. Ahí el tema es de que el DONT lo que hace simplemente es asignar, ya no funciona tampoco. Claro, pero afecta la división con las circunscripciones territoriales, es lo que... O sea, las circunscripciones dominan. Si tienes tú 3 diputados, los 3 primeros entran. Ya no importa de que metas DONT o DONT. Bueno, por eso en las provincias grandes es donde operó, en el caso concreto Manabí, Guayas, Pichincha, donde operó esto de las circunscripciones, y ahí el método parece perverso porque potencia por encima de cualquier proporcionalidad el resultado electoral. Así es. Independientemente de quién gane, da igual. Así es. No sabemos ni siquiera quién va a ser candidato, todavía bien, peor quién gane, ¿no? Así es. Yo creo que el tema de esto es de que no se puede manejar el sistema electoral como una apuesta. Yo apuesto que mi chiquito... O en función de mis intereses. Yo apuesto, en mi carrera yo apuesto esto y más acá. Además hay la ingenuidad siempre del político que dice, y me va a ir bien. Está clarito, a mí me va a ir bien. Mañana en la siguiente elección me va a ir bien. Entonces, crees que puedes ser beneficiario de aquello que y hay ellos que se benefician en Guayas y yo me beneficio en... Ahora, hay otro tema que creo que es importante, de los temas ya de la factura política, ¿no es cierto? El tema de las circunscripciones ha creado expectativas provinciales. O sea, seamos claros, el norte de Manabí quiere ser provincia, y en el norte de Manabí, la circunscripción del norte está creando las condiciones para que ellos se conviertan en una provincia. Y además hay diferencias sociológicas con el sur de Manabí, donde están los polos de ciudades más grandes y todo, ¿no? Entonces viene este tema de que es un colateral de los sistemas electorales que no los tienes. Finalmente terminas allá, ¿no es cierto? Este es un tema que yo creo que no hay que horrorizarse en tratarlo, ¿no es cierto? Si hay gente que piensa que debe ser bipartidario, entonces reformemos la Constitución, hagamos un sistema mayoritario y hagamos un sistema mayoritario propiamente dicho, bien diseñado, bien manejado, etcétera. O hagamos un sistema mixto, un sistema donde sea una parte proporcional y una parte mayoritaria. O hagamos obviamente un sistema proporcional. Pero eso hay que manejarlo con un acuerdo con los partidos. Lo importante es de que ellos no crean que el país no se da cuenta. El país sí sabe lo que está pasando. Sí se ve lo que está pasando. Y es bueno que todos sepamos que podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Ahora, eso es lo ideal. ¿Las circunstancias actuales conducirán a alguna reforma en alguno de los puntos importantes o este bloqueo operará al punto que deje las cosas como están? ¿Qué percibe ya usted que ha estado presentando el tema, discutiendo con distintos legisladores en el sentido argumental de la palabra, una discusión inteligente donde se cruzan opiniones? ¿Qué le dice su... Mira, yo me escapé... El termómetro. Últimamente estoy escapado y recién el día lunes me voy a instalar en el Congreso. No tengo grandes o frescas inputs, ¿no es cierto? Pero tengo algunas ideas de lo que está pasando, ¿no es cierto? Creo yo que el tema de la reforma del financiamiento electoral es viable. Es viable porque todos tienen que lavarse de este que es el fenómeno de corrupción electoral más importante de América del Sur y el más importante de Ecuador, porque aquí sí es corrupción en las elecciones. ¿Incluida Revolución Ciudadana? Sí, creo que ellos también tienen necesidad de lavarse ante el país. Pero usted les hizo un planteamiento a todos, y lo ha hecho aquí varias veces, y me parece nítido y esencial en este momento que está viviendo el Ecuador. El asunto de los dineros sucios, no solamente de quienes quieren hacer un negocio con el Estado, ponen un dinero para sacar mañana tal o cual rédito con un contrato, no, los dineros del narcotráfico, usted lo dijo frontalmente. Y me parece que esto al sistema le hace bien, afrontar y limpiar, porque si eso existe, estamos liquidados. Yo creo que ese sí es un acuerdo que es obviamente extrapartidario y es nacional. Debiera ser... No cabe la menor duda. El rato que el narcotráfico se nos meta en la política nacional,
se mete en la estructura de los partidos, que el rato que el narcotráfico no solamente forma parte de los cotidianos electorales en las parroquias, sino forma parte ya de las decisiones nacionales, es muy grave. Ahora, ¿Hay conciencia de eso en los políticos o en el legislador? Yo diría que hay una medición del impacto. Vamos a ver si esto impacta, y yo si impacta yo me meto. Entonces hay que mostrarles también estadísticas a todos, ¿no es cierto? Ya hay algunas mediciones estadísticas que permiten mostrar de que el deterioro del sistema político ecuatoriano está ligado también al tema del narcotráfico, también al deterioro del origen de los fondos. Pero vamos un poquito por allí, ¿no es cierto? Para ver en política. Esto puede ser que no tenga marcha atrás, si es que es así. Yo creo que por ahí hay algo que se puede rescatar. Por ejemplo, si se llega a un buen acuerdo con los niveles de gobierno, alcaldías, prefecturas, para que haya un control del gasto en comunicación el año anterior de la elección, creo que se puede llegar, pueden ser ellos los impulsores de esta norma, ¿no es cierto? Que es una cosa razonable. Simplemente no es que les decimos no gaste pero bien, limítelo, limítelo, sí. Vaya en términos sensatos, ¿no es cierto? La segunda, que sí creo que va a ser más conflictiva, es la de que baje eliminar las donaciones en especie, porque ahí se cuela el dinero sucio. Claro. Decir, yo en mi partido recibo las cosas, las lavo y luego financio mi campaña con ese dinero lavado. Cruzando bienes, ya. Entonces hay que limitar O sea, es más difícil establecer una especie de contabilidad, Se puede, ¿no? se puede. Porque el tercer nivel es algo que hemos visto ya en la investigación de arroz verde que hicimos en mi consejería con Enrique Pita, que es, si tú logras bancarizar la totalidad del gasto, tú logras, por lo menos, reflejar aquello que vimos en nuestra investigación. Ni una sola de las donaciones tenía respaldo. Respaldo en ingresos que sean limpios y que te permitan ejercer la donación. Ni una sola de las donaciones. Bueno, vimos gente que no pagaba impuesto a la renta y hacía donaciones. 100.000, o haces donación de 200.000 o 150.000 esta vez, y al año siguiente te aparece que es la persona que estaba manipulando el sistema Sucre y estaba ganando millones de millones de millones. O te aparecen los mismos que están en el sistema de arroz verde este rato, que no sé por qué los metieron en el sistema contable. Debo confesar que hasta ahora no he logrado saber por qué los metieron, porque si hacían algo ilícito y grande afuera, Lo lógico era que no lo escondan, ¿no? No se imaginaron. O la sensación de impunidad, no sé, pero bueno, eso ya es una Entonces ahí tienes interpretación. eso, ¿no es cierto? Luego de eso tienes la otra parte, que es que tienes que llegar a que todos los gastos de campaña tienen que entrar a una cosa que llamamos la catálogo electoral. Ahí hay una confusión de algún colega del consejo que piensa que el mérito de esto es lo informático. Lo informático es lo accesorio. Yo he propuesto aquí una cosa informática simplemente para ayudarles a los partidos que siempre están enredados en sus contabilidades a fin de campaña a que entren, ¿no es verdad? Lo fundamental de esto, para hablar en términos políticos desnudos, no es el sincerar gastos. Es sincerar gastos, pero además establecer los límites de una campaña. En Ecuador tenemos que hacer campañas baratas. Ecuador tiene campañas carísimas. Entonces la forma de bajar las campañas es que no tengas posibilidad de gastar. ¿Hay comparativos con otros países para esto que usted nos dice ahora? Lo que tengo yo son comparativos del gasto del CNE, el costo de la elección, ese es muy alto. De los otros tengo unas comparaciones con México. Base que cada país tiene ahora ya, Chile, México, Colombia, han puesto techos de gastos. Hay cosas que tú no puedes gastar. Y simplemente no puedes gastar. Y si gastas, estás cometiendo una infracción, ¿no es cierto? Entonces tienes ese como el otro nivel. Y esto es importante, y creo que la gente sí va a asumir esto, porque esto ayuda a grandes y chicos. Creo que el otro tema, ¿no es cierto?, tiene que ver con, posteriormente, tiene que pasar a un fedatario electoral. El fedatario electoral es una persona que establece los precios de mercado de los gastos. Porque nos hemos encontrado en exámenes de cuentas que hemos hecho, que la misma cosa te la pasan por 1 y por 100. Y te pasan carros que no tienen gasolina y carros que tienen demasiada gasolina. Y te pasan movilizaciones. Hacen lo que quieren por el hecho formal, ¿no es cierto? Pero vamos, no somos tontos para no saber de que los autos se mueven con gasolina y que la misma camiseta no puede valer 1 y 100, ¿verdad? Hay que establecer, hay un mediador en este tema. Hay que establecer una forma de los donantes. Los donantes tienen una modalidad
en la que, ¿no es cierto?, ahora, ¿no es cierto?, son públicos pero no publicados. Y la lista de donantes es posterior a la carrera electoral. No, la carrera electoral es una carrera de caballos. Y en la carrera de caballos tú tienes que establecer por quién apuestas mientras estás corriendo. No puedes, los donantes debe saber el país el nombre de los donantes con transparencia. Con transparencia, durante la campaña. Ya, no después por un día. Durante la campaña. Ya. Porque ese rato tú limitas el apostador que quiere sacar una política pública después. Y el alcalde fue electo, entonces ahora sí le doy platita para que cubra lo que no cubrió en su campaña. Entonces tiene que ser el mismo. Esas son cosas que no deben afectar mayormente a los partidos. Es obvio que no se va a poder cuidar, ¿no es cierto?, al mal uso, ¿no es cierto?, de la bolsita de papel con $50,000 que le entregan en la puerta de entrada a un candidato. Eso no se va a poder tal vez llegar a cuidar, pero sí, al menos los grandes agregados de una campaña podremos cuidarlos. Si eso logramos, yo sería el hombre más feliz del mundo. Había cumplido mi función en esto, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar un poco de la viabilidad de esto. Sí, claro, el lobby que va a hacer Luis Verde Soto en la Asamblea Nacional. 8:36, pausa informativa y publicitaria y volvemos. Inicio de espacio publicitario. Extra Like. Extra Like, extra beneficios. Conecta con lo que más te gusta realizando tus compras en DirecTV, Movistar, Mundo Mac, Samsung Store, Sony Store, Almacenes Japón, Orbe Hogar, Computron, Super Paco y Teventas. Recibe descuentos y extra beneficios. Además, regístrate en www.discover.es/extralike para obtener doble cashback. Discover, tu dinero de vuelta siempre. Aplican condiciones. Fin de espacio publicitario. Una revista puede abrir tu mente, nuevos horizontes, nuevos caminos. Pati Barba te acompaña de lunes a viernes desde las 15 horas en Magazine Platinum. Magazine Platinum. Noticias en positivo. Nos ocuparemos del planeta. Haremos turismo de aventura. Estaremos entre redes y sociales. O tal vez entre huecas y lugares. Magazine Platinum. Con la conducción de Pati Barba. Presentamos el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos, las noticias que debes conocer. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado. Bienvenidos a las noticias, 8 de la mañana con 38 minutos. El 1 de octubre de 2019 se reinstalará una audiencia de juicio en el caso de Iván Espinel. El juez Jorge Martínez se encargará de la nueva audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra del exministro Espinel, acusado de presunto enriquecimiento ilícito en el 2018. Tras 8 audiencias fallidas, el 1 de octubre se reinstalará la audiencia de preparación de juicio en la Unidad Judicial Penal Albán Borja, al norte de Guayaquil. 2.595 incendios forestales en la época seca en Quito. La temporada seca que atravesó la capital entre junio y septiembre de este año ha sido la más compleja si se compara con el 2018. La cifra de incendios forestales es 12% más alta que la registrada el año anterior. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, Esteban Cárdenas, precisó que 2.595 eventos se produjeron. 14 fueron de magnitud nivel 3, es decir, superiores a 10 hectáreas, mientras que 2.467 fueron con datos de incendio, es decir, que no superaron las 0,5 hectáreas de afectación. Sismo de 3,7 grados en Isidro Ayora. Un sismo de 3,7 grados en escala abierta de Richter se registró este viernes en Guayas, sin que se haya informado de víctimas o daños materiales. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo ocurrió a las 6,54 a una profundidad de 32,68 kilómetros a 30,17 kilómetros de la localidad de Isidro Ayora. Internacionales. La comisión investigará violaciones a derechos humanos en Venezuela. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó hoy una resolución para establecer una comisión de investigación independiente e internacional sobre posibles violaciones de derechos fundamentales en Venezuela a solicitud del Grupo de Lima.
8 de la mañana, 40 minutos. Hasta aquí las noticias. Continuamos en estudios con nuestro invitado, Luis Verde Soto, vocal del Consejo Nacional Electoral. Este fue el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos, las noticias que debes conocer. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado. Tenemos presencia en el Ecuador y en el mundo. Platinum, 90.9 Quito y Tulcán, 101.7 Ambato, 107.7 Cuenca, 94.5 Guayaquil, Radio Quito 760 AM y en el mundo www.ecuadorradio.es. Noticiero Ecuador Radio. No llega primero quien va más rápido. Llega primero quien sabe a dónde quiere llegar. Información, contenido, conocimiento. Platinum FM, marcando la diferencia. Marcando la diferencia. 8:41 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Diálogo en Ecuador Radio con el doctor Luis Verde Soto, vocal del CNE y la reforma al Código de la Democracia. Gonzalo, quizás ahora vienen las gestiones en la Asamblea. Claro, y frente a este cruce de bloqueos, de visiones o de intereses particulares, ¿qué es lo posible? ¿En dónde se puede encontrar espacios para una reforma que mejore, si no todo, por lo menos en parte, las normas para ir a las próximas elecciones? Y ojalá sea un tema que dure en el tiempo también, no podemos estar haciendo reformas cada 2 años. Mira, yo pienso que hay dos cosas, ¿no es cierto? Hay que emprender una reforma integral una vez que termine este periodo, ¿no es verdad? Y la reforma integral sí, porque es un código de la democracia que tiene no solamente una cantidad de claros oscuros, sino tendencias precisas para distorsionar la voluntad popular, ¿no es cierto? Que no permite afianzar la voluntad popular. Pero eso pienso que hay que hacerlo más adelante. En el corto plazo, sin embargo, creo que los ecuatorianos no perdonarán al sistema político, no perdonarán al Consejo Nacional Electoral, no perdonarán a los medios de comunicación si no logramos poner algunas respuestas a circunstancias como arroz verde, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, y este rato yo creo que son cosas muy precisas, son artículos muy precisos que pueden tener respuestas muy precisas que vamos a tratar con las cuales vamos a tratar de corregir las distorsiones que presenta Arroz Verde, ¿no? Es decir, hay espacios factibles de reforma. Sí, hay espacios factibles. Más allá de los intereses de cada uno. Yo creo que sí. Los partidos grandes, yo creo que si dejan de funcionar por consigna y funcionan con razonamientos y funcionan con un cierto grado de debate, de intercambio, yo creo que es probable que podamos llegar lentamente a construir cosas. Hay cosas accesorias, llamémoslo así, que pueden entrar rápidamente en un festival final, digamos. El debate, por ejemplo. Claro. El debate puede ser uno de los temas que efectivamente logremos que el país asuma y algo sobre sistemas informáticos, porque no solamente, ¿no es cierto?, hay que buscar una modalidad de que el Ecuador no caiga en lo que cayó Brasil, que son campañas. La informática debe ser manejada técnicamente, no bajo los intereses de quien mueva los botones. Y hemos visto que esto es susceptible de todo tipo de penetraciones, ¿no? Ese es un drama, yo creo que y manipulaciones. Yo me he sentido, ayer conversaba con algunos miembros de Cooperación Internacional y me decían, ¿por qué tanto interés en Consejo Nacional Electoral por compra de equipos? Bueno, cuéntenme, porque yo no he sabido de que vayamos a comprar equipos, ¿no? Que hay presupuestos, que hay puertas, y más aún alguien me decía, si se equivocaron de puertas. Vayan, hay quien vende equipos y vende paquetes, pero eso no es lo que el país requiere. Claro. Es decir, tampoco queremos aquí, clarísimamente, aquí no queremos Tibisay con maestría en universidad. ¿no? Claro, no, una cosa, técnicos que sepan, pero que nos den los resultados limpios. Es decir, será tanto pedir.
Mira, yo creo que la Contraloría ha hecho un informe que es muy razonable. La Contraloría ha hecho un informe sobre el Consejo Nacional Electoral con una cantidad de precisiones sobre aquello que se debe modificar y preguntando qué es lo que se ha hecho para modificar esto, que yo creo que vale la pena que todos retomemos eso. Es un informe serio y entiendo que viene otro informe serio también en esa línea, en que te dicen claramente sobre sistemas informáticos. Hay muchas cosas, por ejemplo, muestran que en las elecciones anteriores al 2017, o sea, 2015-2017, se abrieron accesos diferentes del Consejo Nacional Electoral a privados en el sistema informático. O sea, las ventanas, como en el tema de los 20 millones de datos, también en el Consejo Electoral. Ya, bueno, pero debe haber voluntad política para cambiar eso. Claro, tienen que exigirnos. Para ser blindado los sistemas. Lo que tienes que saber es dónde está la porosidad y luego de eso ver qué es lo que haces. Si tienes ¿quién que la maneja y equipos, con qué intereses? Claro, porque eso hasta puede ser delito, ¿no? O sea, es. Yo creo que esos son de los temas que pueden ser, sin embargo, trabajados más reglamentariamente y tendrán que ser producto de la voluntad política de todos los ecuatorianos, porque no es posible que volvamos a los eternos problemas de el sistema informático, que qué pena que se cayó, qué pena que no pudo, qué pena que... Y siempre el sistema informático se convierte en un arcano oscuro donde cualquiera mete mano. No. Claro. La Contraloría ve con claridad, por ejemplo, los casos de alteraciones de los resultados finales. Nos dice lo que denunciamos con Pita. Entonces ya no es la locura de estos dos sujetos que se metieron a ver de que hubo gente que manipuló las actas finales, sino que la Contraloría desde otra visión dice, señores, aquí se hizo esto antes, y de estos hay N cantidad de puntos. Yo que me gustaría que un rato, incluso si quieren, yo les mando un memorándum diciéndoles, esto es lo que ve la Contraloría, y el documento es un documento que es público, es un documento muy serio que permite poner las cosas en su sitio en varias cosas, porque un tema es, volviendo al tema electoral, ayer lo conversaba con algunos miembros de la comunidad internacional, Ecuador no ha entrado al grupo de países democráticos del mundo. Ecuador no es parte todavía de eso. O sea, esto es una de las barreras. Esto es una de las barreras. O sea, Ecuador no es un país democrático, es un país que ha hecho esfuerzos enormes, ha hecho muy interesantes e inteligentes mecanismos para descubrir la corrupción, para tratar, pero la conformación de un sistema electoral limpio, libre. Me decía precisamente alguien, me decía, el tema de la libertad electoral en Ecuador no está cubierto. No se puede decir que es un tema que sea de libertad electoral. Y esto les pasará a ustedes la cuenta mañana y pasado. Ahora van a tener que negociar bien con el Fondo Monetario, pero la OCDE les va a cobrar la cuenta después de un rato, y les va a cobrar la cuenta el Fondo Monetario, les va a cobrar la cuenta el Banco Mundial, porque los países tienen que mostrarse no solo de denuncia, tienen que mostrarse de construcción institucional seria. Transparencia. Y mira, que son cosas que me he quedado otra vez, y sí, tenemos que volver a pensar los cánones de la democracia ecuatoriana, porque no estamos funcionando democráticamente, no somos un país democrático, no somos un país aceptado como país democrático. Somos un país en transición, con buena voluntad y todo lo que quieras, pero de que tengamos un sistema electoral que diga que aquí hay una forma de democracia transparente, no. Y seguimos discutiendo si hacemos una trampita por acá, otra trampita más acá, si metemos más sistema mayoritario y seguimos levantando el sistema proporcional. Yo creo que ayuden al Ecuador, ayudémonos como Ecuador a entrar al concierto internacional. Y uno de los temas es uno de los temas bien en serios va a ser este. Yo no encuentro qué más podamos hacer en el control. Que nos vean discutiendo esto, ¿no? Una presión cívica y democrática para que caminemos hacia allá. Sí, yo creo que la comunidad internacional quiere ver al Ecuador discutiendo esto. Aunque no terminemos pero estamos, ¿no es cierto?, construyendo. Hay un rango de conciencia, digamos, ¿no? La gente sí entiende que tener sistemas democráticos claros, transparentes, precisos, y que no sea simplemente el manejo, ya va a ganar las elecciones, ¿no es cierto? Ahora, bajo los mínimos presupuestos de acuerdos en una Asamblea Nacional dispersa y con intereses cercanos, ¿qué sería lo mínimo a lo que sí podemos aspirar y por lo cual vale la pena jugarse, aparte de estos temas que me han mencionado? ¿Alguno más que sea importante en este tiempo que queda hasta noviembre, ¿no? A ver, yo pienso que enfatizar que el tema del debate es importante. El tema del debate es importante. ¿Por qué es importante? Porque un país en el cual el flujo de información es débil,
donde el flujo de información no está cimentado en prácticas partidarias claras, donde el flujo de información se distorsiona inmediatamente en práctica publicitaria. El debate es de todos modos una confrontación masiva, es una forma de socialización masiva, es una forma de entrada masiva a 50, 60% de los hogares ecuatorianos. Eso es muy, muy importante. Yo creo que ese es un tema que está. El otro tema es el tema... Ahora, también en otras partes se ha discutido, los debates deciden, se ha visto algunos, y algunos muy buenos en otros países. ¿Decide un debate? No. Un país un debate nunca decide. Lo que hace es ser un factor muy importante de la toma de decisiones, eso es indudable. Pero el temor que tienen ciertos políticos de que en el debate me caigo y en el debate gano, en el debate pierdo, eso no es sí, por lo menos es la voluntad de que la sociedad exprese que quiere ver a sus actores políticos con la mayor transparencia posible, pensando en función del país. Y es un requisito más de la candidatura. Ya no es que yo puedo tener una candidatura a un señor que diga yo no debato porque me cae mal debatir. O porque soy demasiado o porque chévere. Estoy ganando pues las elecciones, cualquiera que sea, ¿no? Ese es un requisito más que tiene que estar infranqueable, tiene que estar presente y tiene que resolverse. Otro tema son los temas informáticos. Ecuador está entrando a una modernidad enormemente grande de la informática electoral y más que nada de la publicidad digital, ¿no es verdad? Entonces, y lo que va a pasar acá es de que la publicidad digital va a instalarse en todos los medios convencionales, en los medios escritos, en los medios, una radio, una televisión, y va a privilegiarse como un mecanismo de relación. Brasil es un país muy complicado, recuerden ustedes, el grupo de Cambridge el Cambridge Group fue la manipulación que permitió tener el régimen que tiene Estados Unidos en este rato. O sea, la manipulación de la psicología masiva a través de es muy probable. Entonces tenemos que tener herramientas para poder apoyar en determinado momento la gestión de los mismos grandes servidores para que puedan ayudar a que las normas nacionales se respeten. Yo tengo mucho pánico una campaña basada en Facebook y en WhatsApp. Pánico, porque te pueden romper toda la historia de un país. Basada en noticias falsas, basada en psicologías dependientes de construcciones malévolas. Yo eso le tengo mucho miedo. Si hubiera cómo dar algo más allá, vamos hacia allá, ¿no es cierto? Son cosas de fondo. Yo creo que el tema de mujeres es un tema que hay que trabajarlo. Y yo diría que la primera parte del tema de mujeres es el tema de la restitución del sistema proporcional. Ese es el primer punto. Para que funcione cualquier fórmula posterior sobre pasos siguientes en la construcción de la igualdad de las mujeres, hay que tener un sistema proporcional en funcionamiento. Eso saben ellas. ¿Los partidos son machistas? Sí, es decir, los partidos tienen varias cosas, ¿no es cierto? Les incomoda toda forma de alternabilidad, toda forma de secuencialidad de las mujeres, porque te limita, obviamente. Es que son conservadores en cuanto a la estructura de poder. Uh-huh. La estructura de poder de la sociedad es machista. O sea, reflejan eso, probablemente. Lo vimos ahora en la votación del aborto, ¿no es cierto? No he visto las últimas cifras que tiene la Universidad de Salamanca sobre perfil ideológico de los legisladores ecuatorianos, pero las cifras que recuerdo, las últimas, eran, mientras más radical políticamente era un legislador, más conservador vitalmente era. Sus posiciones eran cada vez más conservadoras en términos de temas como mujer, como violencia, etcétera, ¿no? Habría que ver, porque realmente lo que ocurrió en el tema del aborto nos plantea de que a estas alturas ya no es un problema de que en política todo el mundo me ve y en la casa yo le pego a mi mujer. Eso ya no existe. En la política es vida cotidiana, la política está en la cama. Entonces tenemos que construir formas democráticas mucho más abiertas y que pasan por la superación de estas modalidades tan atrabiliarias que tiene a veces el país. Bueno, yo pienso que hay que seguir dialogando, sí, claro, y seguir oyendo y seguir reflexionando colectivamente sobre estos temas. Ojalá tengamos un código de la democracia con alguna reforma, por lo menos, que nos permita avanzar. Lo que ha pasado en los últimos años no es nada democrático, más bien ha servido para concentrar un modelo arcaico, ¿no? Con una mirada detenida en la Asamblea Nacional. El doctor Luis Verde Soto, consejero del CNE, muchas gracias por la presencia aquí en Ecuador Radio. Gracias, un buen día.
Este fue el segmento de opinión en el noticiero Ecuador Radio, con la dirección de Gonzalo Ruiz Álvarez y la conducción de Miguel Rivadeneira. Inicio de espacio publicitario.